la función social de los mayordomos desde una reflexión antropológica. También está la maestra Elena Padrón, que es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y el licenciado Emiliano Flores, alumno de la maestría en Pastoral Urbana. Buenos días. Pues como les indicaron, la ponencia que presento se llama Los brazos y piernas del santo, la función social de los mayordomos desde la reflexión antropológica. Santos y mayordomos, binomio indisociable de la realidad cultural que continúa operante en la intimidad de lo local en numerosas comunidades mexicanas. Tendríamos que denotar primeramente la existencia de un México imaginario que se considera unificado, monolítico y culturalmente homogéneo, lo cual parece existir solamente en los discursos hegemónicos que desde el poder político o eclesiástico pretenden la uniformidad de formas de vida y manifestaciones concretas de lo humano. Desde ese México imaginario, etnocéntricamente se dictan las leyes del buen vivir, del buen actuar y del buen creer, implicando necesariamente la exclusión de todas aquellas formas diversas que no encajan con el modelo establecido. Sin embargo, el México real es un mosaico pluricultural cuya diversidad es parte intrínseca de su proceso histórico innegable. Es desde esa diversidad de donde quiero partir en esta reflexión acerca del papel social que tienen los llamados mayordomos o cualquier otra variante en su designación nominal, como fiscales, diputados, cargueros, los que llevan a cuestas el cargo, entre otras posibles. Las referencias teóricas que compartiré en este espacio son de antropólogos que centraron su trabajo de campo y reflexiones posteriores, ya sea en comunidades netamente indígenas o en comunidades campesinas de ascendencia indígena. Sin embargo, algunas de estas reflexiones pueden resultar muy sugerentes para aproximarse a este fenómeno religioso popular desde contextos tanto semiurbanizados como plenamente urbanizados, que continúan esta práctica social inherente a su proceso identitario local. Así pues, presentaré un recorrido de aportes teóricos en general, seguido de un recuento de aquellos que pueden resultar óptimos para la reflexión que nos reúne aquí, específicamente mayordomías en la Ciudad de México. Para entrar en materia como ejemplo, puedo mencionar una anécdota en la fiesta de la Virgen de la Asunción en Jalatlaco, Estado de México, la cual, al ser la patrona del pueblo, radica en la parroquia, por lo que el 15 de agosto invita a los santos patronos de cada uno de los 4 barrios que conforman el pueblo para que oigan misa juntos. De esta manera, en el interior del templo parroquial se sientan hasta adelante San Francisco, San Bartolomé Apóstol, San Agustín y San Juan Bautista en derredor de la Virgen de la Asunción. Los mayordomos traen al sacerdote, el cual, después de revestirse en la sacristía, sale a celebrar la misa. Pero se encuentra con un templo casi vacío y mientras todo el pueblo está entre cohetes y danzas en el atrio, muy atentos y sentados están los 5 santos antes referidos dispuestos a escuchar misa. No le mintieron los mayordomos al sacerdote al convocarlo a decir una misa para los santitos, pues efectivamente son los únicos asistentes. Sobra entrar en los pormenores del conflicto subsecuente. Por un lado, un sacerdote que siente que le han tomado el pelo y se burlan de él y la institución que representa. Por el otro lado, un grupo de mayordomos que no se moverán de su sitio ni dejarán irse al clérigo hasta que la misa sea celebrada, pues ya está pagada. Y ni hablar, a los santos se les cumple. ¿Cómo afrontar desde el ámbito interpretativo esta complicada amalgama de fenómenos sociales interconectados bajo celebraciones religiosas en estos contextos culturales? Propongo el intrincado y problemático concepto de religiosidad popular desde una mirada antropológica. Este concepto, entendido desde las reflexiones originadas en la antropología, trata de rescatar el proceso religioso de origen autóctono desde la lógica interna de las comunidades que la sustentan, y no verla como un desprendimiento de la religión oficial, cuyos orígenes serían la ignorancia y mala copia local de una organización cultural sistematizada en la religión hegemónica. En este sentido, las prácticas religiosas populares no son un simplismo, sino que son una opción social, pues implican el posicionamiento frente a un grupo hegemónico que impone ciertos parámetros
que no necesariamente responden a las necesidades históricas y sociales concretas de un pueblo, lo cual sí encuentra respuesta en una reinterpretación popular de los elementos religiosos traídos por el catolicismo en contextos culturales no occidentales. Entonces tenemos que en la religiosidad popular encontraremos reinterpretadas y reformuladas las imágenes de los santos, los sacramentos, la ética cristiana, la concepción misma de la divinidad, la utilidad de la religión, las concepciones de este y el otro mundo, etc. Una reinterpretación que integra las raíces culturales mesoamericanas y la religión católica en una síntesis operante solo en aquellos contextos regionales que comparten cosmovisión e historia. Las mayordomías, con los santos a su cuidado y las relaciones que establecen entre estos y la comunidad, aunado a la rica vida ritual en derredor de ellos, entendidos desde la lógica de la religiosidad popular, forman un complejo sistema estructurado y coherente que facilita la identificación de los individuos con su pueblo, llevando a la cohesión social y ayudando a la reproducción cultural. Las mayordomías o sistemas de cargos se encuentran entre los aspectos relativos a las claves estructurales de la religiosidad popular. Los sistemas de cargos constituyen una ordenación unificada y estructural que tiene sus funciones propias al interior de las comunidades que las mantienen. Acerca de dichas funciones, Frank Cancian, en Economía y Prestigio en una comunidad maya, apunta las siguientes que él señala como funciones integrantes del sistema de cargos en Sinacantán. Delimitar la comunidad a través de la participación en el sistema de cargos. Fortalecer las normas comunes que distinguen a la comunidad mediante la participación en el ritual y todo lo que esto implica, principalmente el esfuerzo económico y la relación de grupos que trabajan en común. Encauzar el gasto del excedente económico al interior de la propia comunidad sin derramar ese beneficio económico en el exterior. Por su parte, Pedro Carrasco, en su importante reflexión en el artículo sobre el origen histórico de la jerarquía político-ceremonial de las comunidades indígenas, enuncia una serie de rasgos comunes en las descripciones de lo que llama sistema político-ceremonial. Señala varios, pero yo solamente nombraré 7, que son: los cargos constituyen una jerarquía ordenada conforme a rango y línea de autoridad. Es un sistema tradicional, diferente al constituido desde la municipalidad. Los puestos son por un periodo corto de tiempo, generalmente un año, sin posibilidad de reelección, en la mayoría de los casos. La participación está abierta a todos los miembros de la comunidad. Cuando la comunidad se divide en barrios, se da una alternancia de puestos entre los representantes de cada uno de ellos. Se da un patrocinio individual de las funciones públicas, incluyendo las ceremonias religiosas. Esto incluye la característica de no sueldo por la prestación del servicio del cargo. Los gastos sustraen recursos del organizador, pero le retribuyen el prestigio. De entre todas estas características o rasgos generales, Carrasco toma 2 para definir este sistema de cargos. Primero, el escalafón. Los puestos de la jerarquía son de periodo corto y se ocupan en orden ascendente. El segundo rasgo sería el patrocinio individual, ya mencionado, que es que el mayordomo tiene que absorber todas las obligaciones inherentes al cargo en lo económico, para cumplir con todas las obligaciones ceremoniales como misas, danzantes, músicos, cohetes y sobre todo los convites. Tanto el desempeño del cargo como el gasto se consideran servicios públicos que todo miembro de la comunidad tiene obligación de realizar. Por su parte, Aguirre Beltrán, en Regiones de Refugio, enumera algunas funciones características del sistema de cargos, las cuales acentúan el aspecto político de la religiosidad popular y lo que podría considerarse como una economía de distribución. Dichas funciones son las siguientes. El sistema de cargos pertenece a un sistema político-religioso que concede recursos comunales especiales. Este sistema ayuda a resolver las tensiones de aquellos que compiten entre sí por el poder. Los funcionarios político-religiosos delimitan la comunicación con grupos externos e impiden la intromisión en los asuntos locales. Este rasgo es importantísimo. El sistema político-religioso vigila las desviaciones de conducta frente al costumbre, usando la coerción física y la amenaza de los castigos sobrenaturales para preservar la tradición.
Chance y Taylor llaman la atención acerca de que la institución de las cofradías o mayordomías o sistemas de cargos ha sufrido cambios y variaciones a lo largo del tiempo, dependiendo de las regiones y las comunidades particulares, lo cual hace difícil postular un modelo único que se generalice. Ante la concepción de la jerarquía cívico-religiosa al interior de las comunidades de ascendencia indígena como un sistema de cargos constituidos por una ordenación unificada y piramidal compuesta por una jerarquía religiosa y una jerarquía civil, puede haber otras interpretaciones que integren nuevos elementos en esta reflexión, situando estas jerarquías o cargos en un contexto más amplio de la forma de vida y organización de la sociedad. Concretamente, hay que recordar lo que Félix Baez Jorge apunta en su libro Entre los nahuales y los santos. Acerca de esto, señala, ninguno de los autores considerados clásicos en el estudio del sistema de cargos cívico-religiosos ha planteado reflexiones explícitas de las vinculaciones que estos mantienen con la articulación y dinámica de las identidades étnicas. En esta obra señala que este hueco tal vez se deba a que los anteriores enfoques han posado su interés en otros aspectos, pero es necesario reconocer el papel que estos sistemas de cargos juegan en el proceso de identidad de las comunidades. En este sentido, es importante reconocer la coherencia de estos sistemas autóctonos donde se articulan cosmovisión, relaciones sociales, rituales, identidad, lo cual les ha permitido como grupos culturales específicos afrontar los embates históricos tan severos que han sufrido frente a un poder hegemónico que culturalmente ha sido tan diferente y que ha ejercido la pretensión de homologar a todos los grupos sociales bajo los mismos parámetros con los cuales se rigen. Las funciones de las mayordomías pueden variar de región a región. Presento el caso de Calatlaco, Estado de México, porque es el que tengo experiencia etnográficamente de registro por tiempo prolongado de sus fiestas. En este pueblo se concentran en organizar las fiestas de los diferentes santos del pueblo, los santos de los 4 barrios, San Juan, San Bartolo, San Agustín y San Francisco, además de los santos de todo el pueblo que habitan en la parroquia, la Virgen de la Asunción, Santa Teresa, San Isidro, la Santa Cruz y el Santísimo Sacramento. La organización de la fiesta es el culmen del trabajo de los mayordomos, pero su labor es continua durante todo el año que dura el cargo, pues son los responsables de mantener limpio y funcional el templo del santo a cuyo servicio se encuentran. Además, para poder llegar a la fiesta y celebrarla con la majestuosidad acostumbrada, se requiere un constante trabajo de recolección de las aportaciones económicas de los habitantes. Desde este trabajo etnográfico podría señalar que las funciones específicas de los mayordomos en este pueblo son cuidar el templo del santo a cuyo servicio se encuentran y todos los bienes pertenecientes a él, recabar las contribuciones de los vecinos para sufragar los gastos de las fiestas y llevar un estricto control escrito de entradas y salidas, buscar quién organice las danzas de la fiesta, organizar la fiesta del santo, lo cual implica el anuncio de la fiesta con sus carros alegóricos, banda, cohetes y mojiganga, adornar el templo, organizar el trabajo comunitario para alguna obra pública, conseguir las mañanitas, conseguir música para el santo, hacer los arreglos para la misa el día de la fiesta, conseguir cohetes y fuegos artificiales que serán utilizados durante las celebraciones, conseguir donativos, vestir al santo con sus ropas apropiadas, proveer y organizar todo lo necesario para la preparación y distribución de alimentos el día de la fiesta, conseguir el alcohol necesario para ofrecer bebida los días de la fiesta, así como organizar su distribución, contratar el sonido o grupo musical para el baile y organizar la limpieza del templo y atrio una vez terminada la fiesta. Finalmente, pues entregar el cargo con cuentas claras. Con respecto a estas mayordomías, tendríamos que señalar que los mayordomos en esta función social se convierten verdaderamente en una especie de brazos y piernas del santo, pues se considera en el interior de estas comunidades que el santo es el protagonista principal. El santo es quien oye la misa, el santo es el que peregrina, el santo es el que visita a sus otros amigos o parientes santos en sus propios templos. La gente se convierte simplemente en un acompañante, en parte del cortejo, pero el protagonista se considera el santo.
De manera recíproca, una mayordomía sin santo simplemente es imposible de concebir, pues todas las funciones de los mayordomos tienen como centro de gravedad la fiesta de un santo. Es en este aspecto de los santos y las celebraciones en torno a ellos donde puede observarse una de las principales características referidas antes acerca de la religiosidad popular campesina de origen indígena, y es la independencia de la religiosidad popular frente a la iglesia oficial. El primer lugar donde esto se evidencia es en la liturgia, lugar del culto oficial y dominio ideológico, como bien señala Félix Vascotti. Los distintos actos de represión a la religiosidad popular indígena refieren a conflictos en el ámbito del control ritual, la autogestión ceremonial laica, las reinterpretaciones simbólicas y el ejercicio político comunitario. Dejan todas estas cuestiones al descubierto la resistencia de los feligreses a las imposiciones litúrgicas, al autoritarismo y a la intromisión clerical en las creencias y prácticas del culto tradicional. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ramiro Gómez. Vamos a pasar con la maestra María Elena Padrón. No sé, traje unas imágenes para... Bueno, buenos días a todos. Yo voy a participar en esta ocasión con ustedes hablando sobre la mayordomía del pueblo de San Bernabé Ocotepec, en Magdalena Contreras, Distrito Federal. El ciclo festivo y el sistema religioso en San Bernabé Ocotepec, pueblo ubicado al suroeste de la Ciudad de México, en la delegación Magdalena Contreras, se expresa en complejos devocionales que implican en un mismo proceso ritual diversos elementos socioculturales que en conjunto objetivan ideas, creencias y sentimientos en prácticas rituales que muestran la manera como el pueblo entiende y vive su religión. Los santos patronos de los pueblos, la Santa Cruz, el Señor del Monte, la Madre Tierra, constituyen entidades poseedoras de un poder divino, ambivalente y contradictorio. Se conciben como seres poderosos, capaces de controlar las fuerzas de la naturaleza en beneficio o en perjuicio de los seres humanos. Por ello se les venera y es costumbre pedir licencia o permiso para iniciar un ritual, para ofrecer el trabajo de hombres y mujeres, para agradecer y pedir. El principio de reciprocidad rige las relaciones entre los hombres y las divinidades. Cíclicamente se dan, se reciben y se devuelven dones, trabajo humano y divino, materializado de muy diversas formas. Los hombres ofrecen y los seres sagrados reciben danza, música, flores, copal, velas, aromas, oraciones, alabanzas, velaciones, comida, pirotecnia, etc. A cambio, las divinidades veneradas otorgan un bien temporal, alimento, trabajo, salud, el sustento necesario para la reproducción de la vida, de la naturaleza y del cosmos. Doctor, por ahí tengo el control para avanzar. Debe estar por ahí abajo. Planito. Planito. Vale. Si no, aquí le avanzamos. No, Manuel. Si quiere. Por ahí debes estar. ¿No está debajo de la carpeta? La fiesta como una forma de religiosidad popular requiere de la existencia de una fuerte organización comunitaria para su realización. La devoción al santo patrón y el resguardo del territorio son elementos que constituyen claves estructurales desde la perspectiva de Félix Báez, son claves estructurales de la religión de los pueblos. Aproximándonos a los trabajos realizados sobre el sistema de cargos, podemos definirlos como formas de organización social comunitaria en las que los participantes asumen funciones civiles o religiosas. Pedro Carrasco propuso las siguientes características para el sistema
Primero, constituyen un número jerarquizado de oficios ordenados en rango y línea de autoridad que se rotan entre los hombres adultos de la comunidad por un corto periodo de tiempo, en escala y siguiendo un orden determinado y sin posibilidad de reelección. Los participantes en el sistema no reciben retribución alguna por el servicio que prestan. Antes bien, asumir un cargo implica una inversión en tiempo de trabajo y gastos en efectivo. Como compensación, quien se hace responsable adquiere prestigio. La búsqueda de respeto y reconocimiento es lo que motiva la participación en el sistema y lo que refiere su carácter competitivo. El sistema comprende dos jerarquías íntimamente relacionadas, una política y otra religiosa. Es una forma de organización diferente a la de los gobiernos civiles locales o las formas organizativas promovidas por la Iglesia. Participan en el sistema hombres adultos a quienes la fuerza de la costumbre obliga a prestar un servicio a la comunidad, representando a una familia nuclear extensa o a un barrio, de manera que los gastos, el respeto y estimación recaen en el responsable del cargo, pero también en los integrantes de la familia o del barrio al que pertenezcan. Los hombres jóvenes ingresan al sistema una vez que han contraído matrimonio, señal de que han llegado a la edad adulta y pueden asumir las responsabilidades correspondientes. Escalar el sistema jerárquico obliga a ocupar los distintos cargos u oficios, desde el más modesto hasta el de mayor responsabilidad, poder y prestigio, alternando a lo largo de la vida los cargos civiles y religiosos, con periodos de descanso, de renovación de fuerzas. Se da una alternancia de puestos entre los representantes de cada barrio. Son pocos los autores que han estudiado el sistema de cargos buscando la relación entre la sociedad donde funciona y el mundo exterior, como un mecanismo dinámico del proceso de resistencia. Interpretan los sistemas de cargos como mecanismos de defensa y protección de la comunidad ante la explotación externa. Inmersos en procesos de cambio, los pueblos lograron hasta nuestros días, con base en estas formas de organización comunitaria y realización de las fiestas patronales, su reproducción social y cultural. Las propuestas que surgen de los estudios antropológicos e históricos, así como de la diversidad sociocultural de las comunidades analizadas, permite ubicar las distintas funciones que cumplen estas jerarquías al interior y exterior de los pueblos. El modelo que el sistema de cargos sigue en cada lugar donde surge tiene que ver con el proceso histórico y las circunstancias de su conformación y su funcionamiento. Esto es una cita textual de Paloma Infante. Bueno, voy a hablarles ahora de la organización comunitaria en San Bernabé Ocotepec. La forma de organización político-religiosa se realiza por medio de comisiones, actualmente articuladas en las Comisiones Unidas de San Bernabé Ocotepec, que constituyen la forma institucionalizada por la comunidad para la participación organizada de los hombres del pueblo, quienes asumen cargos civiles o religiosos, cumpliendo de esta manera con el servicio y aportación de trabajo en beneficio del pueblo. Los cargos implican relaciones de poder al interior y al exterior del pueblo, así como valoración e identificación de los pobladores al incluir o excluir de la vida social y cultural de la comunidad. No son una autoridad civil formalmente constituida, aunque sí tienen un capital político que les permite participar en la toma de decisiones, organizados, negocian recursos, permisos o servicios para la comunidad. El siglo XX, con los cambios en distintos ámbitos de la vida nacional y en el pueblo de San Bernabé en particular, abre el panorama a nuevas formas de organización o a la consolidación de las ya existentes, formas siempre vinculadas con la vida religiosa del pueblo y la posesión de la tierra. Así, la dotación ejidal en 1924 y el reconocimiento a los derechos sobre los bienes comunales en 1998, establecidas por resolución presidencial y los decretos correspondientes, formalizan la organización comunitaria bajo dos formas de personalidad jurídica: el comisariado ejidal y la representación de bienes comunales.
Actualmente, ambas organizaciones encabezan las comisiones políticos-religiosas del pueblo. La Comisión Eclesiástica y de Festejos se encarga de organizar el culto a San Bernabé, santo patrono del pueblo, quien comparte la veneración con el patriarca San José, la Virgen de Guadalupe y una serie de devociones que complementan el ciclo de fiestas religiosas, recreando rituales vinculados a los ciclos naturales, a la tierra, al ciclo agrícola, al ciclo comercial y al calendario litúrgico católico. En San Bernabé, la memoria colectiva tiene presente que la organización para la fiesta patronal siempre ha sido con la cooperación de todos los habitantes del pueblo. Nunca nadie ha asumido solo los gastos de las fiestas, siempre ha sido todo el pueblo. En este sentido, la organización comunitaria para el ceremonial y la organización de las fiestas efectuadas durante el año están a cargo de la Comisión Eclesiástica y de Festejos, nombrada en Asamblea General. Esta se encarga de organizar los trabajos que se requieren antes, durante y después de las dos fiestas más grandes que se realizan en marzo y junio, fiestas que constituyen el núcleo del ciclo festivo. Dentro de las fiestas patronales ubicamos la fiesta grande dedicada a San Bernabé. Las fiestas chicas se ofrecen en honor al patriarca San José, copatrono del pueblo, y a la Virgen de Guadalupe. Las fiestas de correspondencia integran en una red de intercambios rituales a los santos patronos y a los pueblos de la región suroeste. Las fiestas y celebraciones del calendario litúrgico católico, que van desde las posadas hasta el Día de la Candelaria, después viene el miércoles de ceniza y la Semana Santa, el Día de la Santa Cruz y Todos Santos. El ciclo festivo se complementa con rituales comunitarios que se relacionan con determinadas etapas del ciclo agrícola, el equinoccio de primavera en el Mazatepetl, el baño ritual para San Bernabé y San Antonio cuando no hay un buen temporal, y misa en la Cruz de Colochtitla. Estas fiestas y celebraciones se integran y complementan en un ciclo festivo que da sentido a la vida religiosa del pueblo. Las fiestas patronales en esta región que hemos denominado, siguiendo la propuesta de Velasco Toro, como una región devocional, ya que va más allá de los límites delegacionales y estatales y también de la división parroquial que establece la Iglesia Católica. Entonces, con las correspondencias hay una relación entre los distintos pueblos de esta región, incluyendo pueblos de Coajimalpa, de Alba Obregón, otros de Magdalena Contreras, de Cuernavaca, en el estado de Morelos y de Querétaro. El calendario festivo del pueblo se ha modificado en el transcurso del tiempo. Algunas fiestas menores dejaron de realizarse, mientras que otras han aumentado su importancia, hecho notable por la cantidad de personas que asisten a las celebraciones. Otras fiestas se han incorporado al ciclo, articulándose a la vida ritual de la comunidad. Como ejemplo tenemos las fiestas patronales de las colonias fundadas en las tierras de lo que fuera el ejido de San Bernabé, como es la Virgen de Guadalupe, el Cristo de la Conquista, el Divino Rostro y la Transfiguración del Señor, entre otras, que se ubican en el Cerro del Judío. En la base material que da soporte a las creencias y prácticas religiosas de San Bernabé se encuentran las actividades productivas que en distintos momentos de la historia local han sido la base del sustento familiar: cultivos de maíz, frijol, maguey, flores, producción de pulque, comercio y ecoturismo actualmente. Actividades que en su momento han tenido o tienen relevancia como fuente de sustento o bien un significado simbólico que está vigente a pesar de los cambios que se han vivido en la zona. En la actualidad, el comercio es la actividad económica más importante para las familias del pueblo y las fiestas, tanto civiles como religiosas, orientan los productos que se ofertan en los comercios, actividades que constituyen una fuente importante de ingreso para los pobladores. Los ciclos naturales, a los que simbólicamente están ligadas las fiestas, también dan el soporte material a las ideas y prácticas por su importancia para la producción de la vida económica, social y cultural de ejidatarios, comuneros y avecindados de San Bernabé. Todo el pueblo participa en diferentes grados en la organización ceremonial, lo que fortalece la unidad, pero también se disiente, se generan
diálogos y negociaciones al interior, así como al exterior, en la interacción con la Iglesia Católica local y con el gobierno local. Los nativos tienen siempre presente que el objetivo final es la realización de la fiesta para complacer a las divinidades protectoras del pueblo. Un elemento muy importante es la participación de la familia nuclear y extensa como base de la organización comunitaria. Esta tiene un papel fundamental. Son redes sociales que pueden ser familiares, de amistad y compadrazgo, a través de las cuales circula la ayuda mutua que se prestan entre familias y liga a las personas entre sí. La familia constituye un tipo de red primordial, una base para que las personas se interrelacionen en grados variables de frecuencia y de contenido afectivo, a fin de dar respuesta a las necesidades y obstáculos que se presentan en diferentes momentos y situaciones de su experiencia de vida. La familia es la base de la participación y la ayuda mutua, acción a partir de la cual se fortalecen los lazos de unión al activar y actualizar el principio de reciprocidad que estructura la vida ritual de San Bernabé Ocotepec. Las redes de parentesco, con la participación familiar en la organización de las fiestas religiosas y la dinámica social que implica estructurarse bajo el principio de reciprocidad, son las que rigen la interrelación social. Marcel Mauss entiende por reciprocidad el intercambio de dones entre grupos e individuos. Este intercambio es recíproco, es decir, todo don otorgado reclama necesariamente un don en retorno. El intercambio de dones es la combinación de tres obligaciones: obligación de dar, de recibir y devolver. Estas redes sociales se expanden a través del parentesco ritual que se construye por las relaciones de compadrazgo-padrinazgo, por las redes de amistad y buena vecindad, por las que circula la ayuda mutua como forma concreta en que se objetivan las creencias que rigen las relaciones sociales entre los hombres y las divinidades. Los cargos en San Bernabé, aunque no se llama propiamente mayordomía, ellos están organizados en comisiones o mesas, pero tienen una estructura de participación y la responsabilidad de cada uno de estos cargos se define así. Hay un presidente que tiene la responsabilidad de organizar todo el ciclo festivo. Él es el representante principal del santo patrono. Hay un secretario que es el responsable de llevar en orden toda la papelería de la comisión, se encarga de elaborar oficios, se encarga de tener al día los libros de los colectores. Está el tesorero, que él administra los recursos económicos, lleva registro de ingresos y egresos, organiza a los colectores, entrega y recibe talonarios, las libretas del registro y todo lo que implica el orden de los ingresos y egresos. Hay vocales que se encargan de transmitir los acuerdos de la comisión al pueblo y de hacer llegar las sugerencias a los habitantes para realizar las fiestas. Un número importante de colectores, 36 en este caso, y su trabajo es temporal, va de enero a junio, cuando se realizan las dos fiestas patronales importantes, aunque también participan para la colecta de correspondencias y para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Ellos denominan mayordomía a las familias que para la fiesta patronal se encargan de preparar la comida para los asistentes a la fiesta y para todos aquellos que participan. La familia, aunque sí hace un gasto, el gasto principal está en manos de la Comisión Eclesiástica de Festejos. Bueno, finalmente, la Comisión Eclesiástica y de Festejos es el nivel de organización comunitaria para la ritualidad que se efectúa durante el ciclo festivo anual. Es la forma de organización religiosa propia del pueblo, encargada de la vida ritual de la comunidad. Para los habitantes de San Bernabé, creer, celebrar, festejar y realizar su práctica religiosa es parte de su propio proceso histórico, social, cultural e identitario. El trabajo organizativo en torno a las fiestas patronales, núcleo sagrado que articula, ordena y da sentido al ciclo anual de fiestas religiosas,
favorece el fortalecimiento del tejido social al reafirmar los lazos de unidad y apoyo recíproco entre familias nucleares y extensas, redes de compadrazgo, grupos de amigos y vecinos, así como entre las comisiones constituyen esta forma de organización social político-religiosa. En este caso, los cargos religiosos no implican necesariamente escalar una jerarquía en el sistema hasta llegar al de presidente de la comisión, pero sí se requiere tener experiencia de participación en algún tipo de servicio o comisión. Al interior del COTEPEC se reconoce a esta comisión con autoridad y poder de decisión. Es un poder otorgado por la comunidad que los ha elegido, pero principalmente el poder y autoridad provienen de la divinidad, al ser el santo patrón San Bernabé quien lo confirma, al legislar, entre comillas, registrar y firmar en el libro del pueblo el acta de asamblea. Las imágenes, los estandartes y la bandera como símbolos de autoridad y desde el momento en que los reciben para su cuidado y custodia, desde ese instante el presidente y la comisión representan a la divinidad protectora y al pueblo, trabajan en su nombre, para su honor y gloria, en tanto que él los identifica como sus hijos y avala la palabra que empeñan, las decisiones que toman y el trabajo que realizan en su nombre. Siempre se buscan los consensos, aunque no siempre esto se logra. Siempre hay disensión, pero ahí está presente el santo patrón San Bernabelito para imponer el orden con su poder y autoridad divina. Ese es el sentir de hombres y mujeres del pueblo cuando expresan. Ahí está San Bernabé con la ley en la mano para imponer orden. Ubicamos las relaciones sociales de la Comisión hacia el exterior del pueblo en dos niveles. Uno, en referencia a la interrelación del pueblo con otros pueblos de la región. En este sentido, el papel de las creencias y prácticas religiosas se vinculan al territorio devocional del pueblo y a los territorios sagrados próximos de pueblos hermanos, con quienes San Bernabé tiene relación de intercambio y correspondencia ritual. El otro nivel corresponde a la relación directa que la comisión tiene hacia el interior del pueblo y con la sociedad mayor. En este sentido, con el poder civil, político y religioso. Relación que no es exclusiva de este caso, sino que puede constatarse en otras regiones y pueblos del país. Así, autoridades civiles y religiosas los reconocen como interlocutores porque tienen la representatividad del santo patrono y de la comunidad que los ha elegido para realizar el trabajo en torno al ámbito religioso del pueblo. Si la comisión realiza bien su trabajo y servicio, los hombres que ocupan cargos religiosos adquieren respeto y reconocimiento en la comunidad. Este es el beneficio que obtienen, además de las redes sociales que construyen con respecto a otros pueblos o frente a las autoridades delegacionales y parroquiales. Así, respeto quiere decir estima, consideración, honra y reconocimiento social. En este sentido y siguiendo los planteamientos de Padilla, los cargos son un medio de servicio religioso para la comunidad y un mecanismo de prestigio, ascenso social, autoridad y poder. Los motivos que llevan a las personas a participar ocupando un cargo en la comisión de festejos son variados. Algunos son de carácter colectivo y se expresan abiertamente. Dar continuidad a las tradiciones, fortaleciendo la cultura del pueblo, seguir con la veneración al santo patrón, mejorar el templo, seguir con el intercambio de mandas o correspondencias entre pueblos. También existen motivaciones que refieren a una dimensión más personal, pero no por ello estas intenciones dejan de ser sociales y colectivas. Se proponen al cargo por una manda o promesa para pagar a San José o San Bernabé un favor solicitado y concedido por la voluntad y fuerza divina de los santos. Pueden proponerse y asumir el compromiso por agradecimiento, porque sin pedirlo les ha ido bien, tienen bienestar económico, salud, vida. Por ello están en deuda con las divinidades y una forma de pagar es sirviéndoles. Podemos extender estas motivaciones a las familias y asociaciones que apoyan a la Comisión de Festejos, pues al donar una ofrenda para los santos protectores, ellos también están participando y venerando
a las divinidades y ejerciendo el principio de reciprocidad. En San Bernabé, Ocotepec, como en otros pueblos del país, no se critica al que no tiene, sino al que tiene y no retribuye mediante el gasto ceremonial para las entidades sagradas. Bueno, quiero terminar esta presentación diciendo que los santos patronos y otras devociones acompañan la lucha actualmente en este pueblo de la Ciudad de México. San Bernabé, la Virgen de Guadalupe, acompañó durante más de un mes a los habitantes del pueblo que están luchando en contra de la incursión en el territorio de estos grandes centros comerciales. Y el Santo Cristo del Veneno, la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, acompañan a los habitantes avecindados de San Bernabé de Ocotepec en la colonia Malinche, en el plantón que hasta hoy tienen, defendiendo sus viviendas, defendiendo su cultura, defendiendo sus espacios. Los santos patronos están presentes, las devociones están presentes en el pueblo, están presentes en estos inmigrantes que hace más de 50 años llegaron a habitar en la zona y que se identificaron e integraron en un sistema festivo de correspondencias, ¿sí? Hicieron su vida aquí en la ciudad y la comparten con los habitantes nativos de este pueblo de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora cedemos la palabra al licenciado Alejandro Emiliano Flores. Muy buenos días. Quiero agradecer a las autoridades por la invitación, quiero agradecer a ustedes por la paciencia que seguramente me van a tener. He preparado esto respecto a una experiencia como psicólogo social dentro de una parte muy pequeña de Iztapalapa. Desde luego, Iztapalapa, como no, es conocida por todos nosotros. Específicamente, bueno, no por el caso de Juanito, sino por más que otra cosa, la pasión de Jesús, representación que lleva ya mucho tiempo. Esta representación nace por ahí en 1833, cuando el pueblo quiere agradecer pues que una epidemia de cólera morbus finaliza. Sin embargo, es tiempo después, hasta 1842, cuando efectivamente se hace una representación con las personas que allí viven y que ha permanecido más o menos fiel desde ese tiempo a la fecha. Una anécdota cuenta que, pues por allí de la Revolución, ahora estamos en el centenario, estaba Zapata y se acerca una persona de nombre Marcelino Buendía y se le presenta muy cargado, le dice: mi general, pues aunque me fusile, le tengo que pedir que nos deje hacer lo de la Semana Santa. Zapata se queda muy serio, muy pensativo y efectivamente accede y le dice: pero le voy a pedir otra cosa, no tenemos con qué hacerlo. Pues ya le da los caballos y le da dinero. Por ahí, en algunas referencias, tanto de delegación como en algunos otros comentarios, aparece esta anécdota precisamente de la aportación de Zapata a
por qué hablo de Zapata? Bueno, perdón, de Iztapalapa, porque precisamente a unos kilómetros se encuentra la colonia Leyes de Reforma, de donde les estaré hablando sobre mayordomías. Como pueden ver, pues todo es ciudad. De hecho, para la psicología social, hace más o menos 20 años, Pablo Fernández Crislin escribe que todo es ciudad o que todo es urbano, que ya no se puede hacer la distinción entre rural y urbano, puesto que es una mentalidad. Y pues no es tan difícil de imaginar esto. Baste con que recorramos cualquiera de los pueblitos y veamos allí incluso café internet, veamos celulares, veamos sistemas de televisión de paga, incluso lo que acabamos de escuchar, conflictos por la tierra sobre consorcios netamente urbanos. Ya nada sería urbano, perdón, sería rural desde la psicología social. Bien, pues hablemos de estos primeros aspectos urbanos como el primer elemento de análisis. La colonia, pueden ver, a pesar de estar a unos kilómetros del centro de Iztapalapa, tiene una estructura urbana de retícula, totalmente funcional. Aquí no está señalado, pero todos los centros educativos que tiene, la primaria, la secundaria, el preescolar, el bachilleres, así como los servicios de abasto, el mercado, la Conasupo, los servicios de salud, que hay 2, 3, no me acuerdo, todos están centrados. Ahí en el cruce de las grandes avenidas, ahí están, o muy cerca. De modo que es una micro ciudad. Y basta ver que pues la vida, a pesar de ser muy cercana al centro histórico de Iztapalapa, no se parece. Calles rectas, amplias, edificios que circulan sin mayor problema. Pero esto la ubica en un sistema de la globalización, pero en una versión marginal, porque además todo está en la periferia. Hacia adentro no hay centros importantes que manifiesten la globalización. Pueden ver el CCH Oriente, el CETIS también está fuera de la demarcación, los centros de diversión están fuera de la demarcación, la Plaza Oriente, la más nueva es Parque Tezontle, todo está fuera, incluyendo la zona de bancos. Hacia adentro es una microsociedad, pero marginal. Los grandes signos de globalización están hacia afuera. Entramos pues a decir que lo urbano tiene sus rupturas. Las personas en la ciudad o en este imaginario urbano tienen tantos estímulos, están tan sobreestimulados que tienden a refugiarse en sí mismos, en sus casas, incluso a veces en sus cuartos. De modo que hay una ruptura con el otro, ya no hay esas relaciones con el otro, pero también no hay una relación con aquello que les permita una identidad o que les permita ejercer su identidad, diríamos la ruptura con el otro y la ruptura de valores. Pasamos al segundo elemento analítico, el tejido social. Es importante destacar que estamos trabajando en esta parroquia que concuerda con la colonia Leyes de Reforma y varias personas, incluyéndome, hemos hecho análisis sobre todo sobre identidad social, sobre análisis del territorio, prácticas sociales, atribuciones sociales, redes sociales y que han participado algunas universidades. Así que de allí nace esta reflexión. La parroquia, la colonia, aunque tiene una gran y larga historia, empieza a articularse desde una capilla, pero que unas personas, y parecería casi novela, Chonita, Minguita y Jovita, se reúnen y van, digamos, de mitoteras al centro de Iztapalapa, ahí al santuario, y le piden al entonces párroco, me parece, encargado del santuario, les dé permiso de hacer un salón para dar la catequesis. Y el padre les da permiso, pero una vez que se dan cuenta que estas tres señoras, muy alegres, muy characheras, que van por todos lados, logran más que solamente un saloncito, pues entonces les proponen hacer una capilla. Esto es más o menos en los años 70. Y en torno a eso se va haciendo la mayordomía, que por cierto les dan baje, querían que fuera el patrón, el Sagrado Corazón de Jesús, y sin embargo no lo es. Ya reunida la gente en la capilla, deciden que sea Cristo Rey.
Y esto es importante porque es una imagen que va como contrastada con el gran peso que tiene la religiosidad en el centro histórico de Iztapalapa. Así discurre la colonia, la parroquia, tratando de sobresalir, de urbanizar y de tender lazos entre ellos y con otras instituciones. Sin embargo, en los años 90, un párroco de no muy feliz memoria, pues hace lo contrario y va rompiendo los lazos que unen a la comunidad. Llegan muchas personas, pero no hay algo que les permita cohesión social. Y así sucede hasta que en el año 2000 hay un cambio de párroco y se le da un mayor apoyo a la mayordomía. Bueno, resulta ser que en esta colonia, en esta parroquia, hay originarios de Iztapalapa que se desplazaron y son precisamente originarios de los 8 barrios. Existen también vecinos de la Yucatán Oriental que se han desplazado. Existen algunas tribus urbanas, especialmente en la zona escolar, y desde luego algunos han llegado de Oaxaca, Puebla, Guerrero, en fin. Por otra parte, hay un grupo muy fuerte que pertenece a los frentes populares, por ejemplo Francisco Villa, antorchistas, de Emiliano Zapata, y que han tomado varios predios. Uno de ellos, el más importante quizá en la demarcación, sería lo que se conoce como Puente Quemado, y que está señalado en el círculo amarillo. Bueno, pues debido a la falta de pastoral organizada, o de testimonio, de muchas cosas, cada quien jalaba agua para su molino, dirían. Los originarios de Iztapalapa se iban de la parroquia en las fiestas grandes, se iban a Iztapalapa. Los de la Yucatán Oriental, pues desde luego cruzaban nada más el eje 4 sur y regresaban. Todos los demás se distribuían en la parroquia más cercana. Los frentes populares no les interesaba mucho, las tribus urbanas, pues ellos en su asunto. Resulta ser que en ese momento había algo que se conocía como el recorrido de Cristo Rey y que solamente algunas familias lo recibían por una cierta cantidad, en fin. Pero con el cambio de párroco esto resulta distinto. Se le da un sentido mayor a la mayordomía y se dice que ya no va a cobrarse ningún dinero ni se les va a exigir ninguna comida a quienes reciban a Cristo Rey. Y de unos días, un novenario más o menos, se expande a más o menos 2 meses de recorrer todas las calles de la colonia todas las noches, previo a la fiesta patronal. Y entonces una parte que sería la feligresía, los laicos en general, se unen para organizar ese recorrido y llevan la imagen de Cristo Rey, que la podemos ver, organizan la celebración litúrgica y además la visita del obispo. En cambio, la mayordomía se dedica precisamente al cuidado de la imagen de la mayordomía. Ellos se encargan de, en la fiesta patronal, organizar torneos de box, de lucha, hay canto, hay bailes, hay fuegos artificiales. Pasamos a este tercer elemento analítico, la mayordomía en Cristo Rey. Bueno, esta mayordomía en la parroquia de Cristo Rey, en la Iglesia de Reforma, tiene una gran influencia de Iztapalapa, que es, válgame, parte de la comunidad de origen. Y es un grupo que requiere cierto prestigio social y se va a relacionar con otros grupos. Ellos están encargados de conservar y reproducir un núcleo muy duro de tradiciones, diríamos tradicionalistas, y de conservarlo lo más puro posible, pero no significa que no sea actualizable. De modo que ese núcleo duro se consideraría como los elementos identitarios que la misma comunidad de origen ha puesto en ellos para esa conservación y reproducción. Por eso he hablado de Marcelino Buendía, porque era un mayordomo en Iztapalapa que se enfrentó a Zapata y que tiene ciertas características que pretendo desglosar. Cualquier mayordomo debe tener prestigio social y por lo menos allá en la parroquia de Cristo Rey, Colonia de Reforma, debe ser parte integral de la comunidad, ya sea porque es de origen, de sangre de esa comunidad o porque ha hecho lo necesario para que sea adoptado. No solo eso, debe tener un gran apego emocional al lugar, debe conocerlo perfectamente, debe conservarlo. Además debe tener un gran respeto y cumplir desde luego la tradición. Debe ser, esto es importantísimo, un gestor cultural. Claro, ellos no tienen ese término,
pero es la manera analítica de definirlo. Además deben tener suficientes recursos, sean materiales, sean humanos, sean de cualquier tipo, y para ello recurren a familias, amigos y demás. Y deben tener buena fama, claro, buena fama para ellos. Eso precisamente se encarna en Marcelino Buendía. De hecho, una parte del Eje 5 Sur tiene este nombre, Marcelino Buendía. Y cada uno de los mayordomos tiene estas características en mayor o menor medida. El núcleo cultural que se pretende conservar o reproducir es de corte conservador y tradicionalista, ya lo decía, y es lo que da sentido a su vida. Tiene un componente religioso muy fuerte y se concreta en las prácticas religiosas, sobre todo en el cuidado de imágenes, en la fiesta religiosa y en los festejos no religiosos, ya les decía yo, no solo en el cuidado propiamente de la imagen, en lo que es la ropa, lo que es el cubrimiento de la imagen, también en la misa de la mayordomía y en estos torneos de box, de lucha que ellos mismos ponen, en el baile, en fin. La mayordomía como tal en Cristo Rey no tiene sentido si no es como gestión cultural, es decir, siempre en relación con. La mayordomía, para empezar, tiene una relación muy fuerte con su comunidad de origen, porque ella les ha puesto para conservar y reproducir ese núcleo de identidad. Debe tener una relación muy fuerte con la autoridad civil, porque necesitan cumplir con el orden civil y desde luego para ello todos los permisos que tienen que tramitar. Deben ser gestores culturales ante cualquier autoridad eclesiástica, porque también la autoridad eclesiástica quiere conservar y reproducir valores religiosos. Con otras mayordomías, porque estas mayordomías le permiten no salirse de su propia función y proteger la propia identidad de todas las demás mayordomías. Y sobre todo con otros grupos, porque es ahí donde van definiendo el espacio. Todavía dicen que estas partes de Iztapalapa, aunque ya muy distintas, pertenecen a este centro histórico de Iztapalapa y desde luego porque en su momento pertenecía a los ejidos del Moral, a los ejidos de Iztapalapa. Y yo quiero hacer énfasis en el conflicto más frecuente, que es con la autoridad eclesiástica. Y ya decía yo, porque comparten ciertas características. La mayordomía es una institución tradicionalista, desde luego, pero local. En cambio, lo que sería la autoridad eclesiástica es transnacional, es internacional, póngale el nombre que quieran. La mayordomía es elegida por la comunidad, en cambio la autoridad es una representación episcopal y diríamos impuesta. La mayordomía procura la conservación y reproducción de valores locales, en cambio la autoridad eclesial reproduce y conserva valores institucionales. La mayordomía es la expresión de la religiosidad popular, en cambio la autoridad eclesiástica por lo regular busca que esa expresión sea en actos litúrgicos establecidos y ya así como que aceptando sobre piedad popular. La mayordomía está centrada en elementos emocionales, como ya escuchábamos en los ponentes anteriores. En cambio, la autoridad eclesiástica busca que sea dentro de los límites de la razón. Esto precisamente lleva a una lucha interna que no siempre se resuelve adecuadamente. Por ello, la mayordomía como gestionadora cultural, pues siempre va a ser cerrada, porque precisamente para eso fue hecha. Necesita conservar y reproducir valores de esa parte de la ciudad, de ese pueblo, de esa comunidad. Y quienes deben tener la apertura es la autoridad eclesiástica, párroco, capellán, diácono, cualquiera que ésta sea. Ellos en teoría deben tener la formación, los recursos, las habilidades sociales necesarias para entrar en relación, para salvaguardar también eso que permite unir. Quisiera comentarles que una vez que el nuevo párroco empieza a apoyar a la mayordomía, este núcleo cultural empieza, diríamos, a resonar. Y todas estas personas que decía, los de Iztapalapa, los de otros estados, los de Agrícola Oriental, incluso las tribus urbanas, empiezan a cohesionarse, empiezan a juntarse, empiezan a luchar. No en balde, hace un año y medio quizá, la colonia sufrió, diríamos de esa manera, que se juntaran de diferentes grupos, incluyendo comunidades eclesiales de base, cerrando
ejes viales, cerrando el periférico para exigir ya sea luz, ya sea agua, ya sea alguno que otro servicio. Y gran parte de esto ha sido la necesidad de invitar a muchas instituciones para ayudar a la comunidad. De modo que este apoyo a la mayordomía hace vibrar esa cuestión emocional y permite que el tejido social se vaya restaurando. Vemos aquí pues cómo este apoyo de la mayordomía va haciendo de un tejido incipiente, va creando una nueva identidad y un tejido social más fuerte. Bien, quisiera terminar ya leyéndoles alguna cosa, digo, la ponencia va a estar allí. Solamente para decir, al hablar de la mayordomía en el contexto urbano nos enfrentamos a diversos niveles de conflicto. El nivel de conflicto es respecto a los valores y modos de vida locales de una cierta comunidad con valores y modos de vida que propone lo global urbano. A este nivel, la mayordomía funciona como un grupo ultraconservador y radical encargado de dar continuidad a la cultura de su comunidad. Por ello, no cede ante ciertas influencias externas. Las cosas se hacen como los mayores han enseñado y no pueden cambiarse nada de la tradición recibida, porque entonces su modo de vida se vería cuestionado desde aquello que da sentido y significado. Otro nivel de conflicto es la simetría en las relaciones que entabla la mayordomía con los diversos grupos e instituciones con que debe gestionar la custodia y reproducción del núcleo sociocultural en las prácticas religiosas. La gestión más problemática es con la jerarquía eclesiástica, debido a que ambas pretenden la misma gestión y reproducción, aunque en diversos ámbitos. El conflicto se da cuando no se tiene la capacidad para la comunicación, cuando no se conoce el sentido de la gestión sociocultural y cuando no se quieren coordinar los esfuerzos sociales para proponer una actualización de la identidad de la comunidad. Ante esta situación se pretende la autonomía a ultranza, no solo por las prácticas religiosas en sí, sino por las actividades extraeclesiales que acompañan a la fiesta patronal. Bailes, lucha libre, box, feria y gestión de bebidas embriagantes, y por los recursos económicos adquiridos y administrados. En este contexto, la mayordomía se ve como cosa negativa y hasta nefasta, pero no se tiene en cuenta las omisiones para asumir lo diferente en el resto de los seres humanos, de modo que aquellos que no son como yo simplemente son el otro y hasta lo otro, y jamás alguien como yo. Por esta razón, solo yo poseo la verdad absoluta respecto a la vida cotidiana. La solución adecuada de estos niveles de conflicto conlleva el fortalecimiento de todos los grupos relacionados con la mayordomía, pues la comunidad renueva su núcleo identitario, las autoridades civiles legitiman su ejercicio de poder político, el resto de las mayordomías recibe coherencia y continuidad en el núcleo de valores que resguardan y reproducen, y la jerarquía eclesiástica conserva la rectitud de la fe en los fieles a su cargo. Los recursos fluyen a todos los grupos sin detrimento de la autonomía o invasión de sus funciones propias de cada uno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ahora tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Buenos días. He escuchado de parte de las tres ponencias mucho acerca de esta situación de poder y lucha, de relaciones de poder. Para mí es muy claro que los representantes, o en este caso el que preside estas relaciones de poderes, es el pueblo que legitima asumir el poder. He escuchado como esta parte de que existe mucho conflicto, existe roce con la autoridad eclesiástica, incluso con la autoridad civil, pero me gustaría escuchar si hay elementos o qué elementos suscitan como esta parte de resolverse, o sea, cómo se resuelven esos conflictos. Es muy claro, yo entiendo que existen estos roces, pero si pudieran, como, no sé, cualquiera de los tres, porque en las tres ponencias es como muy claro para mí, ¿verdad? Que existe
lucha de poderes, y si pudiera alguno de los tres mencionarnos cómo se resuelve esta tensión. Gracias. Pues me parece que sería muy difícil poder decir que hay una vía de solución única, porque todo esto tiene que ver con ámbitos eminentemente locales y cada uno de estos ámbitos lo resuelve de manera diferente. Yo creo que en este sentido, aunque es conflicto, se está en juego la identidad y hay conflicto, comparto totalmente la postura de aquí del colega. No, es que son proyectos diferentes, ¿no? Son proyectos diferentes que sientan sus bases en cuestiones diferentes, los intereses van por cuestiones diferentes. No creo que ese conflicto llegue a solucionarse, más bien es una relación dialéctica, precisamente por esa diferencia que hay entre lo que se persigue, lo que se busca con este tipo de prácticas de organización social y lo que se protege con ella. Pero ese conflicto se maneja de maneras diferentes. En algunos lugares llega a ser, se concilia plenamente, ¿no? En un diálogo, en acuerdos, en negociaciones, hasta cierto punto, hasta dónde me dejas llegar, a dónde empieza el conflicto. Bueno, vamos a negociar, lo puedes pasar un poco más hacia acá. Entramos en un toma y da, ¿no? En esta relación. Pienso, bueno, es un ejemplo radical el que voy a poner, ¿no? Pero estoy pensando en Bolivia, en algunos lugares donde se incorporó el diablo, en algunos contextos indígenas como un santo más del santoral, del San Diablo, pues, y entonces en documentos del siglo XVI aparece este conflicto de los frailes y esas comunidades indígenas porque celebran al diablo y los frailes le entran con todas las ganas a quererlo quitar y erradicar, y no pueden, y en determinado momento negocian y pactan y dicen, órale, celebren al diablo, celebrenlo una vez al año, pero con la condición de que todo el pueblo se confiese y comulgue en Pascua y en Navidad. Y lo pactan y lo acuerdan y ya se soluciona el conflicto, ¿no? De alguna manera. Entonces, toma matices diferentes. Yo creo que toda esta vivencia religiosa popular es un movimiento pendular y puede ir desde la coincidencia hasta el choque frontal, ¿no? Pero no creo que haya una respuesta definitiva, en muchos sentidos, porque tiene que ver con lo local y además tiene que ver con actitudes tanto de la organización popular como del sector eclesiástico, el representante de la iglesia que esté en ese momento ahí, el párroco o a quien le toque. Bueno, comparto la opinión del doctor Arzápalo. En el caso de San Bernabé en concreto, se suscitaron conflictos muy fuertes a principios de la década de los 90, que fue cuando ya una congregación religiosa llegó a asentarse en el pueblo. Antes el sacerdote iba y venía, y era el pueblo quien tenía el control sobre los espacios sagrados en todos los ámbitos, ¿no? Económico, etc. El pueblo controlaba. Cuando llega la congregación, empezaron un poco como siguiendo la línea que marcaba el pueblo, pero después se posicionaron los sacerdotes. Hubo un conflicto muy fuerte en San Bernabé, en el que tuvieron que intervenir tanto la autoridad eclesiástica como civil. La autoridad civil dio la razón al pueblo, el párroco tuvo que salir de la comunidad, y después, bueno, en la actualidad sigue la misma congregación, los párrocos tienen sus propias políticas, son estas tensiones de las que hablaba el doctor Arzápalo, es como un péndulo que hay cosas que se aceptan, hay apertura, pero de repente el párroco puede ser más tajante e intransigente a ratos, y ahí lo que el pueblo ha hecho es fortalecer la unidad en estas comisiones unidas que integran a 11 comisiones. 4 son del ámbito religioso y el resto son del ámbito civil,
Entonces, en tanto han estado fuertes, han logrado como negociar. El actual párroco tiene una actitud mucho más de apertura, más conciliadora. Por otro lado, las personas del pueblo dicen, no podemos entrar en conflicto porque nuestras familias comparten también esa parte organizativa estructurada por la Iglesia Católica. Entonces no vamos a meternos en conflictos ni a tener problemas entre familias por posturas. En el 2007, la tensión entre el párroco y las comisiones era muy, muy tensa. Recuerdo que para una fiesta patronal hicieron esperar a las correspondencias como 3/4 de hora, no salían a recibir a las correspondencias. Cuando salieron, muy mal, yo alcancé a escuchar que hombres del pueblo le decían al párroco, vamos a empezar otra vez, usted díganos si empezamos otra vez, ¿no? Creo que el mayor punto de conflicto en San Bernabé fue el hecho de que en 15 años que tenía la congregación no le habían hecho mantenimiento al templo. El templo fue construido en el siglo XVI, era una capilla de visita. Entonces, los mismos nativos se organizaron, hicieron los trámites con el INAH y empezaron a dar esta restauración al templo. Cuando cambió el párroco, se integró a los trabajos de restauración y ahorita se puede decir que hay armonía entre ambas partes, pero siempre es estar negociando, siempre es, dicen los señores de la comisión, bueno, siempre buscamos el diálogo, pero yo creo que el diálogo es bueno siempre y cuando entre las partes exista un reconocimiento. No estoy hablando de tolerancia, estoy hablando de reconocimiento del otro. La cultura es dinámica, la tradición también lo es. Como ellos dicen, a veces los mayores del pueblo dicen, antes era muy bonito, antes era así, pero lo importante es que la tradición siga y las cosas cambien y la tradición ahí está. Y la tradición es el núcleo duro del que hablaba nuestro compañero de mesa, ¿sí? Es el núcleo duro de la cultura, está ahí. Y se va elaborando constantemente, se van integrando nuevos elementos y pues los pueblos también se van adecuando. El tradicionalismo, hablar de tradicionalismo no es decir algo estático, las cosas se van moviendo y la gente también está consciente de eso. Y bueno, yo insisto, es el reconocimiento del otro más allá de la tolerancia. El conflicto está centrado sobre otra cosa en las cuestiones identitarias y como tal, la cuestión de identidad siempre conlleva muchísimos elementos emocionales, o diríamos irracionales, que no se pueden fácilmente gestionar. Sin embargo, sí hay que hacer como el esfuerzo de esta gestión, y les digo una gestión cultural. Quizás no haya una sola receta, como bien han dicho los ponentes, pero sí unos supuestos. Necesitamos definitivamente comunicarnos. Y si digamos una tolerancia, no de, bueno, te soporto, sino de verdad ir al encuentro con el otro. Y no se puede ir al encuentro con el otro si no se le considera como uno mismo, como otro yo. Me parece que por ahí iría la cuestión de resolución de cualquier conflicto, no solamente a nivel de mayordomías, sino a nivel de cualquier conflicto social. Pero sobre todo esta cuestión de identidad, de cuestiones irracionales y quererlas arreglar como en una lógica moderna no funciona. Tienen que darse estos nuevos elementos que, bueno, parecen en Europa ya son más conocidos, aquí se están conociendo, de gestión cultural, ¿no? Abrirse al otro considerándole otro yo. A ver, una pregunta más.
Gracias. Buenos días. La pregunta es en torno a la construcción del tejido social a partir de estas organizaciones que, si bien tienen sus grandes diferencias, como la Iglesia en su función estructural orgánica, como las mayordomías en su estructura comunitaria, son las únicas, al parecer, resistencias de esta era de individualismo, de separación entre los individuos. La Iglesia ha mostrado en los últimos años una apertura sobre este tema, es decir, cómo solucionar los problemas del individualismo, del relativismo, dentro de nuestra cultura actual para nuestra institución. En contraparte, las mayordomías, ¿qué piensan, cómo trabajan, cómo intentan resolver estos conflictos que ya son propios de esta era, cómo intentan resolver los conflictos en los jóvenes, las nuevas culturas, las nuevas expresiones culturales que se segregan más que coinciden o que hacen comunidad? Quizá la doctora Marilena, una experiencia particular de San Bernabé, pero también por supuesto los doctores que nos puedan contestar un poco de cómo responden estas mayordomías a ese fenómeno actual. Gracias. Decíamos que pensar en comunidad no es pensar en una homogeneidad, tampoco en una unidad así ideal. Sería romántico hacer. En la comunidad también hay disensión, también hay conflicto en la comunidad. En una ocasión, para una de las fiestas patronales, para San Bernabé en específico, platicando con uno de los señores mayores del pueblo, decía, es que nosotros podemos pelear, nosotros podemos estar en desacuerdo entre nosotros mismos, pero San Bernabé nos une. Y podemos en un momento decir, no estoy de acuerdo con esto, o yo no quiero que se haga esta otra cosa, y San Bernabé es el que nos une. Siempre hay grupos y hay competencia. Entre comisiones, por ejemplo, entre una comisión y otra, siempre va a haber competencia. ¿Quién lo hace mejor? ¿Sí? Decía don José, un señor muy sabio, decía, hay que dar oportunidad también a los malos, ¿no? Ponía esa etiqueta. Hay que dar también oportunidad a los malos, que tal que lo hacen mejor que nosotros, ¿no? Pero ahí siempre es el santo patrón el que logra unificar. Siempre es el santo patrón, las santas cruces, ¿no?, que ustedes vieron ahí en el cerro, que son las que se veneran en el Mazatepe. Pues así es como ellos logran como ese ponerse de acuerdo. Siempre dicen, es para San Bernabelito y él lo tomará en cuenta. Lo bueno y lo malo que yo haga, él lo tomará en cuenta, ¿no? Así es como ellos logran como superar esas cuestiones de conflicto. Al interior, al exterior ya es otra cosa, ¿no? Al exterior siempre estará y al exterior no me refiero fuera del pueblo, aún dentro del pueblo. Nosotros sabemos ahora los partidos políticos, las posturas que hemos comentado sobre la iglesia, ahí ya es otra cosa. Ahí siempre buscan ellos, dicen, San Bernabé tiene la ley en la mano y San Bernabé no necesita machete para luchar por su derecho, porque tiene la ley en la mano, ¿no? San Bernabé tiene su Biblia, es la ley en la mano. Bueno. No hay que dejar de lado lo que él decía, la cuestión más emocional o racional. Como mexicanos finalmente procedemos de raíces españolas e indígenas con una cuestión religiosa emocional muy fuerte, y que de pronto los jóvenes, los adolescentes buscan otras opciones desde las diferentes tribus urbanas. Sin embargo, ese núcleo duro está en nosotros, y por lo menos en la experiencia de la parroquia de Cristo Rey, al caminar en esas noches apoyando a la mayordomía, pero gran parte de la comunidad, el ir cantando, el ir bailando, el compartir un tamal, un atole, unos chilaquiles, permite que por lo menos estas tribus urbanas dejen de hacer lo que están haciendo
haciendo se acerquen y quizás a unos 5 metros, 10 metros, y en la forma entre burlas, están conectándose. Y se acercan por el tamal, desde luego, se acercan por el patol, pero están allí. Importante pues no hacer a un lado las cuestiones irracionales. No quiere decir que no tengan lógica. No tienen lógica dentro de una lógica racional moderna, no, es otro tipo de lógica. Pero si no se hace énfasis en este punto, realmente no hay impacto. Porque vibra algo dentro que es tu identidad, que te hace ser el tigre mexicano. Válgame, cuando tocan ahí el mariachi, tú te pones a cantar. Es una cuestión irracional. Hablan del tequila y se te hace algo la boca. Es algo irracional, pero que va permitiendo que el tejido social se restablezca. Y desde luego, se requieren de otras instituciones, de muchas otras instituciones, y que entre ellas estén unidas y estén colaborando. Bueno, yo estaría totalmente de acuerdo con esa intervención. Yo también veo que estas manifestaciones culturales y organizaciones sociales son verdaderamente un refugio ante el avasallamiento de ese individualismo exacerbado, posmoderno, que nos lleva a ser boyas aisladas, inconexas totalmente unas con otras, aunque choquemos entre sí, totalmente inconexas. Pero pues yo no veo aún en un futuro nada cierto, porque es enfrentar ese futuro de penumbra, las mismas redes sociales que posibilitan estas manifestaciones en muchos casos se van viendo debilitadas, se transforman vertiginosamente, creo que tienen un futuro nada cierto. Ahora, lo que yo podría decir es que ciertamente quienes lo reproducen es porque lo valoran mucho. Y yo tuve oportunidad de estar en Acatlán, Guerrero, en la fiesta de la Santa Cruz, y ahí también una investigadora que trabaja desde hace mucho con estos nahuas, Catherine Wood, registra algo que se escucha mucho en esa región cuando se les pregunta ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo hacen? Se va a la casa por la ventana, quedan endeudados, se despilfarran. ¿Por qué lo hacen? Y ellos lo que responden es, yo no voy a romper el cordón. Es su forma de responder. Si esto se acaba, será por otro, no por mí. Lo que está de mi parte, ahí está. Si se acaba, será por otro. Yo no romperé el cordón. Creo que estas organizaciones saben exactamente su papel y saben exactamente que la reproducción de estas manifestaciones culturales pone en juego su sobrevivencia cultural. Y creo que lo valoran y lo defienden a capa y espada. Y entonces, en muchos sentidos, regresando a lo anterior del conflicto, puede ser que el conflicto se dé en la falta de comprensión de este nicho de refugio de la identidad de estos grupos frente a una posición hegemónica o de una posición desde la ortodoxia